Buenos días, mi nombre es Kerry Ayes, yo soy interno de la Universidad UACA, este curso, este bloque de pediatría, y para este seminario me corresponde hablarles de TEA y TDAH. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser abarcar lo que son conceptos de ambas condiciones, hablar un poco de las epidemiologías, vamos a estar hablando de qué es lo que produce esas enfermedades, vamos a hablar también de las manifestaciones clínicas de cada una de esas condiciones, cómo diagnosticarlas y qué herramientas utilizar para llevar a cabo un buen diagnóstico, qué otras enfermedades podemos confundir con estas condiciones y cómo descartarlas para estar seguros a la hora de hacer un correcto diagnóstico. Vamos a hablar también de los tratamientos y al final de la presentación vamos a hablar un poco acerca de unos puntos concluyentes. Entonces, si hablamos del TEA a manera introductiva, es una condición del desarrollo neurológico que está caracterizada por un deterioro cualitativo en la interacción y comunicación social. Ellos presentan alteraciones en varias esferas, como lo son las conductas, como lo son los intereses, como lo son actividades estereotipadas y repetidas. Ellos tienen características que se presentan en las primeras etapas del desarrollo de la vida, causan deterioro tanto funcional en la parte social, en lo que es relacionarse con padres, amigos, hacer amistades y otras cosas sociales, y en la parte académica y laboral también. El diagnóstico, para hablar muy por encima de esto, se basa en una evidencia cuidadosa de varios campos. El comportamiento es uno de ellos, el desarrollo cognitivo. Recordemos que cognitivo es todo aquello que tiene que ver con la concentración, con el enfoque, con realización de tareas, etcétera. También con habilidades lingüísticas. Y hablando un poquito también del tratamiento, es algo que debe iniciarse de forma temprana. Entre más temprano se diagnostique la condición y más rápido sea el tratamiento, más exponencial va a ser los beneficios, ¿verdad? Para esta entidad. Entonces, el tratamiento no solamente es farmacológico, contrario a lo que se piensa, sino que también implica un manejo educativo, un manejo conductual, una terapia médica y, por supuesto, a los padres, familiares o cuidadores hay que darles asesoramiento y educación. Si nos vamos ya a lo que es el concepto per se del DSM-5, del trastorno del espectro autista, ellos lo agrupan dentro de un grupo de enfermedades que se les conoce como trastornos o condiciones del desarrollo, del neurodesarrollo. Y nos dice que es un trastorno heterogéneo del desarrollo con grados, grado 1, grado 2, grado 3 y manifestaciones muy variables que tienen causas tanto genéticas como ambientales. Suele reconocerse desde la niñez y puede persistir hasta la parte adulta. Hay un, hay un triángulo con tres características principales que presenta esta condición. Siempre o la gran mayoría de casos se van a ver alteradas al menos una de ellas, pero pueden encontrarse las tres, como lo son la socialización, como decía anteriormente, la comunicación verbal y no verbal, y un repertorio restringido y estereotipado de conductas o movimientos. Más adelante voy a ahondar un poco más en eso. Ahora, si hablamos un poquito más de historia, anterior al 2013 se encontraba el DSM-4, hoy día se utiliza el DSM-5, que lo que significa es el Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Esto viene de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y anteriormente, en el DSM-4, el trastorno de espectro autista no era un ente solo, como lo es ahora, sino que abarcaba o estaba entre un grupo de condiciones que se les llamaba trastorno generalizado del desarrollo, TGD, esas eran las siglas. Y estaba a la par de otras condiciones como lo eran el síndrome de Rett, que es casi que exclusivo para las niñas, el trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no específico. Eso es muy importante aclararlo porque ya hoy en día eso no se clasifica así. Ahora el trastorno del espectro autista, a partir del 2013, el DSM-5 se clasifica como una entidad completamente aparte. Esto fue extraído del DSM-5. Ahora, si hablamos un poco de la epidemiología, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué es importante este tema? Porque la prevalencia ha ido en aumento. Hace muchos años, a inicios del año 2000, más o menos eran 3,1 casos por cada 1.000 habitantes de Norteamérica. Como esto fue extraído de la Asociación Americana de Psiquiatría,
los datos abundan más que todo en la parte de Norteamérica. Hoy día se sabe que hay alrededor de 14,7 en mil nacidos, ¿verdad? En Estados Unidos. En cuanto al género, el sexo, 4-1 es la relación mayormente y sigue siendo predominante que los niños tengan más ese trastorno, se presenten más con ese trastorno que las niñas. Y otra cosa muy importante es que los síntomas se suelen manifestar antes de los 2 o 3 años de edad. Eso es importante. También hay tablas o herramientas diagnósticas que nos ayudan o tests para evaluar, orientarnos o sospechar clínicamente que un paciente, que un niño puede estar presentando, puede ir rumbo a presentar esta condición. Entonces, si hablamos de la etiología, per se, hay dos formas de ver la parte etiológica. Hay unos que consideran, algunos autores o alguna literatura que considera que solamente sea por factores genéticos ambientales y hay otros que lo dividen o lo subdividen como autismo idiopático o autismo secundario o sindrómico. Si vemos la parte izquierda de la diapositiva, dice que el TEA es o proviene de una etiología muy rica, ¿verdad? Muy compleja y es multifactorial. Hay muchos factores que nos llevan a tener esta condición, pero si hablamos de la parte genética, nos indica que hay una fuerte predisposición subyacente, lo que quiere decir que eh, si hay antecedentes familiares, es muy posible que el niño salga con esa condición. Se ha descubierto que hay muchos genes que están asociados con estos trastornos. Ahorita en los estudios más recientes se dice que hay alrededor de 10 genes. Se está estudiando unos que se llaman CMV. Dicen que están implicados o relacionados de alguna manera, pero no es nada específico aún. No es algo que esté comprobado. Y si hablamos de los factores ambientales, exposición a toxinas, toxinas como cuáles, como el plomo, infecciones prenatales, infecciones como el citomegalovirus, infecciones de otros tipos, ¿verdad? Más que todo neurológicas, pueden llevar a esta condición también. Como dice ahí, puede aumentar el riesgo del TEA. Sin embargo, no son causas específicas. Otra cosa, a inicios de los años 2000 también se hablaba mucho de las inmunizaciones y la relación con el TEA. Hoy día la Asociación Americana de Psiquiatría indica que la vacuna triple viral no tiene ningún vínculo, no tiene ningún nexo, ¿verdad? Para relacionarlo directamente con el desarrollo del trastorno del espectro autista. Ahora bien, si hablamos de la parte del autismo idiopático, pues ese simplemente es el autismo que no tiene como la forma de ser detectado. No se sabe por qué se produce, como dice la palabra. No existe un marcador biológico para que nosotros podamos decir se dio por esto, pero es el que representa, sin embargo, la mayoría de los casos. Ahora, si hablamos del autismo secundario sindrómico, como se le llama, tampoco hay como una forma de probarlo, pero sí hay un nexo causal con el que se puede asociar la condición. Distintos factores, como les decía anteriormente, la parte genética, la parte ambiental, metabólica. También leí mucho que habían enfermedades como la diabetes mellitus gestacional que eran predisposición para que el niño padeciera esta condición. Infecciones del sistema nervioso, como ya dije, inmunológicas también, neurológicas. Hay enfermedades como convulsiones o condiciones, como la epilepsia, convulsiones, que pueden hacer daños en el sistema nervioso central y desarrollar también el TEA. De las causas genéticas existen reportes frecuentemente encontrándose entre el 2 y el 9% hermanos y hasta un 92% de concordancia entre mellizos monocicóticos. Entonces, como expliqué anteriormente, otra vez una fuerte predisposición subyacente en la parte genética. Ahora, esas son algunas características principales. Es distinto a los criterios diagnósticos, pero si hablamos de características principales, la mayoría de estos niños se presentan con estas condiciones. Dice que un deterioro persistente en la comunicación y la interacción social, como por ejemplo, a ellos les cuesta mucho establecer relaciones, o si ya tienen relaciones, por ejemplo, con sus padres, muchas veces dicen o indican los psiquiatras infantiles que ellos tienen relaciones con su madre, pero que no les gusta que el padre tenga contacto físico con ellos, o los abuelos, por ejemplo. Desarrollos anormales del lenguaje, ya sea por comprensión o por articulación del lenguaje. Pueden ser personas o niños apáticos, ¿verdad? Que no muestran emociones, que no muestran ningún tipo de empatía. Tienen dificultades para adaptarse a comportamientos, situaciones sociales y visuales.
En otras palabras, ellos son personas muy inflexibles, pero más adelante voy a hablar de eso de una forma más amplia. También tienen dificultad en los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y estereotipados. Muchos presentan como condiciones muy rígidas, ¿verdad? Como por ejemplo, no les gusta el tacto, no les gusta el tacto en exceso, no les gusta los olores fuertes en exceso, el olor a cigarro, olores a perfumes, olores a los que no estén acostumbrados como desinfectantes. Ellos tienen que tener un orden, se puede parecer un poquito al TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, tienen que alinear sus juguetes cuando terminan de jugar, y en la parte visual también, por ejemplo, si ellos están acostumbrados a ver una fábula todos los días a las 9:30, es muy difícil sacarlos de ese horario. Y por último, movimientos repetitivos. Esto hace referencia a movimientos estereotipados, involuntarios, que no se pueden controlar. En otras palabras, tics, ¿verdad? Por lo general lo presentan en las manos. Hay características adicionales que pueden estar presentes de manera concomitante, como son la discapacidad intelectual, que hay que indicarlo en la historia clínica, trastornos de lenguajes, que también hay que indicarlo en la historia clínica, y anomalías sensoriales. Anomalías sensoriales hace referencia tal vez a, por ejemplo, a un niño que le molestan las costuras de las medias, a un niño que se pone una camisa de botones y le molestan los botones. A ese tipo de anomalías hace referencia a esto. Ahora bien, eh, el DSM-5 lo clasifica también como TEA leve, moderado y severo. El TEA leve es un TEA que no tiene un deterioro intelectual. Las personas pueden elaborar oraciones completas, pueden leer, escribir y hacer como su vida cotidiana normal. Es posible que los síntomas se vuelvan completamente evidentes hasta que ellos ya ingresan a la escuela. Ahí empiezan a experimentar lo que es desconcentración, ¿verdad? Problemas para socializar, para comunicarse, entre otras cosas. Los maestros muchas veces son también de los primeros que notan que hay algo que no es normal, por así decirlo, en los niños, y ahí empieza la investigación. Como ya había dicho, hay deterioro en la comunicación social. Él no está interesado en hacer amistades nuevas. Es una persona introvertida, tal vez. Hay insistencia en la igualdad, interés en objetos inusuales. Se quedan viendo a cosas fijas, la pizarra, borradores, abanicos que hayan en el techo, ventiladores. Y respuestas inusuales a la parte sensorial, ¿verdad? Como les decía, no les gusta tocar ciertas texturas. Hay condiciones especiales que pueden estar asociadas a esta patología, como es el TEA, como es la epilepsia, que también hay que anotarlo en la historia clínica. Hay otros trastornos psiquiátricos y el neurodesarrollo, como por ejemplo trastornos ansiosos, ataques de pánico, trastornos de la conducta alimentaria como pica o atragantones, trastorno déficit atencional, hiperactividad y otros tipos de trastornos. Y también hay que evaluarlo de forma genética para ver si no tiene esclerosis tuberosa, algún síndrome del X frágil o síndrome de Rett. No es necesario a la hora de hacer una evaluación, un examen de laboratorio para el diagnóstico, pero muchas veces tienen una clínica tan similar que ¿verdad? Cuando se hace una evaluación para descartar estos síntomas, es importante estar 100% seguros de que no padece alguna enfermedad como estas. Estos son banderas rojas. Eso es lo que les hablaba, que desde temprana edad se puede ir viendo que el niño tal vez va enrumbado a tener una condición así. En los primeros 6 meses que presentan ellos, no muestra una postura anticipatoria cuando usted va a levantar al niño. O sea, él no extiende los brazos, él no se le queda viendo fijamente cuando usted hace a levantarlo. No balbucea, ausencia de la sonrisa social que aparece entre las 4 y las 8 semanas, él no la presenta. Contacto visual ausente, usted se le queda viendo al niño y él tal vez no lo ve, está viendo tal vez algún estímulo luminoso, está viendo alguna otra cosa, pero de forma fija. Son niños muy irritables, tienen la presión palmar, pero no miran al objeto todavía. O sea, como que lo agarran por tacto porque usted se los acerca, pero ellos no lo identifican el objeto. Y pueden tener también trastornos de ensueño. De los 6 a los 12 meses son indiferentes con los padres, que es completamente ilógico porque ya desde las primeras semanas el niño reconoce a la mamá, puesto que es la que lo amamanta, reconoce que la mamá es redonda, puede seguirla, ¿verdad? Tiene sus reflejos de succión y búsqueda. En estos niños todavía no se presentan esas cosas.
No interviene en juegos, interacción social. Una cosa que preguntan mucho los psiquiatras, los psicólogos infantiles, perdón, es que si el niño juega con usted o si el niño lo llama a usted y él juega solo, porque son cosas distintas. Una cosa es que haya una interacción social y el niño juegue con la persona, y otra cosa es que el niño llame a la persona, al cuidador, a los padres, a la abuela, para que él juegue y el niño y la persona lo acompañe. No responde ni anticipa, no imita sonidos ni gestos, eso que se da mucho en la consulta, que llegan los papás, ¿verdad? Con los niños y le dicen, haga como un gato, haga como un perro, pues estos niños a los 12 meses de edad todavía no son capaces de hacer eso. No se interesa por jugar, como les comentaba anteriormente. Ellos prefieren jugar con sus manos y con sus pies antes de que jugar con algún juguete, tal vez algo nuevo para ellos. Y también presentan trastornos de sueño. Ahora, si hablamos de los signos de alarma el segundo y el tercer año de vida, pues en el segundo año todavía no ha iniciado la marcha, cuando los niños pueden iniciarla a partir de los 7 meses y medio, 8 meses, y a los 2 años todavía no ha iniciado la marcha. No se interesa por jugar o compartir con niños de su edad, no señala todavía, no comparte ni presta atención, no desarrolla un juego simbólico, sigue siendo irritable, es difícil de consolar, presenta posturas raras, movimientos extraños, es lo que les decía de tics en las manos y en los pies, y tiene reacciones emocionales impropias. Puede que no presente miedo, que sea apático, como ya comentaba anteriormente. En el tercer año de vida, tiene interés interpersonal limitado, el contacto visual es escaso, usted le ve la mirada como vacía, perdida, ¿verdad? No desarrolla el habla completamente. Algo muy importante también para los psicólogos es la escolaria. Ellos se dan cuenta tal vez que hay un niño que tiene esta condición porque ellos llegan quizás hablando en otro acento. Digamos que los padres los dejen viendo alguna caricatura que venga en castellano, que hable como el acento de otros países, mexicanos, colombianos, digamos. Y ecolalia literalmente es repetir frases, repetir lo que la persona escucha de otras voces. Entonces ellos llegan con un acento en castellano, ¿verdad? De español de allá de España, de México, y empiezan a indagar un poco más. Son niños que hacen rabietas y dan agresiones y tienen hipo o hiperactividad y siguen presentando trastornos del sueño. Ahora, si hablamos de lo que es el diagnóstico para el TEA tiene que ser un diagnóstico integral. Hay algo que se llama criterios diagnósticos, que ya es lo que voy a explicar a continuación, pero en la evaluación integral nos encargamos de ver las habilidades y la interacción social y comunicación, las habilidades de lenguaje, tanto del niño para expresar como para comprender y articular palabras, el comportamiento del niño, el desarrollo cognitivo y condiciones asociadas. Condiciones asociadas, ya les decía que puede ser por medio de pruebas genéticas, si hay un síndrome del X frágil, si hay esclerosis tuberosa, y es súper importante el tamizaje auditivo y visual porque cuando los niños nacen con problemas de audición, el habla se les retrasa un poco también y todo lo demás, ¿verdad? El aprendizaje se retrasa un poco también y tienen un retraso en el desarrollo en general, al igual que con la visión. Entonces es importante descartar eso. Ahora hablemos de los criterios diagnósticos y es cómo se diagnostica el TEA. Normalmente tiene que haber un desarrollo anormal antes de los 3 años de edad del niño o de la niña. Tiene que haber por lo menos una de estas tres cosas comprometidas. Una sería el lenguaje repetitivo, ¿ok? Tiene que haber desarrollo anormal de lazos sociales y tiene que haber juego, eh, digamos, tiene que haber un como juego incorrecto o que no puedan reaccionar a momentos, que no puedan reaccionar mediante emociones correctas en momentos adecuados. Y se tienen que presentar al menos 6 de los siguientes criterios. El DSM-5 los divide en A, B, C, D, E. Y aquí solamente los voy a leer porque la gran mayoría ya los he explicado, pero es para poder hacer el diagnóstico. Entonces, la parte de los criterios A nos habla de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. A1, A2 y A3. A1 nos habla de deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, acercamiento social, como ya dije, fracaso en la conversación, disminución en los intereses, emociones,
fracaso en iniciar o responder en interacciones sociales. Y la parte A2 nos habla de deficiencia en la conducta de comunicativa no verbales utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, cuando se tratan de comunicar de forma verbal o no verbal, por señas o por gestos, por movimientos corporales, anomalías en el contacto visual, no siguen objetos, sino que los tienen fijos, perdidos o hacen movimientos oculares extraños. Vemos que tienen deficiencias para comprender y para utilizar gestos, falta total de expresión, apático, es un poco lo que hablaba anteriormente también. Y A3 habla de déficit del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Es difícil ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales y es difícil compartir un juego imaginario con otros amigos. Ok, si hablamos de la parte B, esto habla de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Entonces, B1 habla de movimiento, uso de objetos o habla estereotipado repetitivo, que son estereotipos motrices simples. Cuando ellos terminan de jugar, tienen que guardar sus juguetes en cierto orden. No les gusta que la gente les cambie los objetos o las cosas del lugar. Tienen ecolalia, que es lo que ya explicaba, y frases idiosincráticas. Insistencia a la monotonía, excesiva inflexibilidad a las rutinas. Eso quiere decir que ellos, si usted les hace un cambio de horario, un cambio de comidas, a ellos les cuesta mucho acoplarse a esos. Es muy angustiante para ellos. Dificultad a las transiciones, cambiar de casa, cambiar de escuela, cambiar de ambiente, es difícil. Los patrones de los pensamientos son muy rígidos, tienen un ritual de salud, o sea, todas las personas saludan igual, desde la mamá hasta el perro. Necesidad de siempre seguir la misma rutina o comer los mismos alimentos cada día. Y hay intereses restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad. Hay un fuerte vínculo en cuanto a la preocupación de objetos inusuales. Por ejemplo, si el niño tiene un peluche, ¿verdad? Es un apego al peluche como si fuera un perro, como si fuera algo de mucho valor para él. Y tiene intereses excesivos en cosas que tal vez no sean em, tan usuales en niños de esa edad. Y por último, está la parte C, D y E. La parte C habla de síntomas del autismo que tienen que manifestarse en un periodo de desarrollo temprano. Sin embargo, eso se puede observar también en edades de la vida adulta. Como ya dije, se puede empezar a ver en la edad escolar. No siempre tiene que ser desde los primeros meses, como en ciertos casos. La D habla de síntomas que causan un deterioro clínico significativo en el área tanto social, como ya expliqué, en la parte laboral, todo lo que tenga que ver con el trabajo, y en el funcionamiento habitual y cotidiano. Y la E es que ninguna de estas características clínicas se puede ver explicada por una condición psiquiátrica o por un desarrollo global, por un retraso del desarrollo global. Eh, una nota importante es que la discapacidad intelectual y el TEA pueden coexistir, ¿verdad? Se puede hacer un diagnóstico de ambas cosas. Y como les decía anteriormente, una vez que se hace el diagnóstico, el DSM-5 nos manda a especificar si se acompaña o no de discapacidad intelectual, lo mismo para el deterioro del lenguaje, si está asociado a otra condición médica o algún factor ambiental, como los que expliqué anteriormente, o si hay un trastorno del neurodesarrollo o catatonia. Catatonia es como cuando la gente presenta esquizofrenia, presenta esa rigidez muscular y presenta, ya no hay lucidez mental, eso es catatonia. Y como les decía anteriormente, se puede clasificar por niveles, como era el TEA leve, moderado y severo. Entonces, en el nivel 1 se necesita ayuda, en el nivel 2 se necesita ayuda de manera notable y en el nivel 3 es muy notable y muy necesaria una ayuda de forma inmediata. Algunos de los diagnósticos diferenciales, nada más, hay muchos más, pero el retraso global del desarrollo, el trastorno del déficit atencional e hiperactividad, mutismo selectivo, síndrome de Rett, discapacidad auditiva. El tratamiento, eh, la Asociación Americana de Psiquiatría nos dice que más adelante voy a hablar de la dosis en específico de cada uno de los fármacos, pero ellos nos dicen que idealmente debería ser abordado por un psiquiatra o, o por un psiquiatra o por un neurólogo. También dice que la tercera condición es que puede ser un especialista, medicina interna, un pediatra también, pero que ya tengan experiencia con este tipo de casos. El tratamiento tenemos que entender que no es solamente un tratamiento médico, es un manejo
multidisciplinario, ¿verdad? Donde en psicología les van a enseñar un manejo conductual a él y a los papás, al niño o niña y a los padres o a los cuidadores para entenderlos, para poder relacionarse con ellos. Em, ya para la edad preescolar, ellos deberían tener un tratamiento, deberían tener un diagnóstico y eso va a aumentar muchísimo el éxito en la parte del tratamiento. Em, Tienen un tratamiento conductual cognitivo también que se les entrena para competencias, para mejorar sus habilidades sociales, para mejorar su comunicación y también, por supuesto, se le da educación a los familiares, ¿verdad? Porque tienen que comprender al niño, ver cómo él actúa, entenderlo y de esa forma van a poder comunicarse mejor. Eso es muy poquito, es una pincelada del tratamiento médico, se usan los IRS cuando él tiene comportamientos estereotipados o repetitivos, cuando presenta ansiedad, si hay automutilación, autolesión, agresión, se pueden utilizar antipsicóticos y metilfenidato también cuando está asociado al TDAH. Más adelante voy a hablar de eso. La FDA nos deja una nota y dice que la risperidona y el aripiprazol son los únicos medicamentos que están aprobados para tratar la irritabilidad en estos pacientes. Y algunas cosas que empeoren el pronóstico de esta enfermedad es si tiene síntomas cerebrales graves, si hay deterioro cognitivo, si hay bajo coeficiente intelectual, cuando tiene habilidades lingüísticas ausentes o deficientes y si el tratamiento inició muy tarde, o sea, después de la edad escolar. Si la interacción social está muy deteriorada, también es de mal pronóstico. La mayoría de los pacientes dependen incluso de adultos de su familia y de su entorno familiar para poder convivir, para poder llevar el día a día. Eh, los individuos con buen lenguaje y capacidad cognitiva suelen aprender a confrontar particularidades. El 50% de personas con TEA, con discapacidad de lenguaje, no desarrollan la capacidad para poder hablar, comunicarse correctamente. Y en los adolescentes, el comportamiento insensible hacia sus padres a menudo resulta en exclusión social. Entonces, son algunas cosas que podemos valorar para darnos cuenta cómo está el pronóstico. Hablando del TDAH, que quiere decir trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tenemos igual a manera introductoria que eh, es un trastorno del desarrollo neurológico que se presenta desde la infancia, puede persistir hasta la edad adulta. Lo normal es encontrarlo antes de los 12 años y se caracteriza por tres cosas, o se puede clasificar, mejor dicho, en tres cosas: por falta de atención o inatención, como se conoce, impulsividad e hiperactividad, y por una combinación de estas dos, que es el que se le conoce como combinado o mixto. Dice que hay un deterioro funcional tanto en la parte social, en la parte ocupacional o laboral y en la parte académica también. Frecuentemente está asociado a comorbilidades, muchas veces la ansiedad, trastorno depresivo mayor o un trastorno de aprendizaje. Y un TDAH no tratado se asocia con una disminución al éxito académico y laboral. Ahora, hablando de la epidemiología, también mayormente se encuentra en varones que en mujeres. El TH en Norteamérica tiene una relación de 2:1 a favor de los varones y en la parte oriental de 1,6 a 1. La de inicio, como les decía anteriormente, es antes de los 12 años, tiene una prevalencia de 5% en niñas y un 2,5% en niños, perdón, y 2,5% en adultos. Estas son la clasificación que ya se las dije. Puede ser tipo inatento, hiperactivo impulsivo o una combinación de ambos que se le llamaría combinado o mixto. Em, una persona que tiene TDAH perfectamente puede tener también en forma sinérgica, bueno, en forma eh, al mismo tiempo, mejor dicho, un trastorno del espectro autista. Esa es la etiología multifactorial, igual que la del TEA. Se ha tratado de relacionar con el metabolismo y la alteración de las catecolaminas. Se ha relacionado también con 4 áreas del sistema nervioso, como son la corteza prefrontal, como son los ganglios basales, la amígdala, que es la parte de las emociones, y, y el sistema límbico también. Eh, Estas son algunas de las etiologías. La parte pre y perinatal son algunos factores. Habla de una mamá que fumó durante el embarazo, que consumió alcohol o sustancias durante el embarazo, que tuvo estrés fetal,
como dicen todos y cada uno de ellos, no está probado todavía, pero es como un riesgo, como un agente, como un factor causal que puede producir esta condición. Que haya pesado muy poquito el niño o que haya sido prematuro también. Toxinas como organofosforados, ¿verdad? Como pesticidas, factores dietéticos, que haya nutriciones deficientes de enzimas como zinc, como magnesio, como ácidos grasos, como grasas polisaturadas, que se consuma mucha azúcar y que se consuman muchos colorantes artificiales, también contribuye a eso. Y ya factores psicosociales como una condición socioeconómica muy baja y que haya conflictos también entre los niños y los padres en la niñez. Entonces, si hablamos de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, ¿cuáles síntomas puede tener una persona para ser diagnosticada con TDAH? Ok, se puede diagnosticar empezando de que puede ser diagnosticado tanto en niños como en adultos o en adolescentes. Entonces, los niños tienen que presentar al menos 6 de estas características o síntomas y en los adultos tienen que presentar 5. Este sería el criterio número 1, que es una presentación clínica del TDAH por falta de atención o en otros lugares como el DSM-5 o el CIE-11 se le conoce como inatención. Y estos son los criterios. Dice que no presta atención a los detalles, dice que tiene dificultad para mantener la atención, parece que usted le habla y no escucha, tiene dificultad para seguir instrucciones, tiene dificultad para organizarse, evita o le gustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, pierde las cosas, se distrae con facilidad y es olvidadizo. Esos serían los criterios de inatención. Si hablamos de el punto número 2, que sería el hiperactivo, impulsivo, también tiene una presentación clínica. También tiene que tener 6 de estos criterios. Si es un niño o si es un adolescente mayor a 17 años, tiene que tener al menos 5. Y los criterios serían: mueve o retuerce nerviosamente las manos o los pies. Es una persona que no puede estar quieta en la silla. Tiene dificultad para mantenerse sentado. Corre o se trepa de manera excesiva. Entonces, una agitación extrema en los adultos se podría presentar. Tiene dificultad para realizar actividades tranquilamente. Actúa como si estuviera motorizado, como si él estuviera acelerado. El adulto frecuentemente se siente impulsado por un motor interno, o sea, como que tiene una sensación de que no puede estar tranquilo, no puede estar quieto. Son personas que hablan en exceso, responden antes de que se le haya terminado de formular una pregunta, o usted está teniendo una conversación con ellos y parece un monólogo, digamos, tal vez ellos preguntan y ellos mismos se contestan. Es una dificultad para esperar turnos o para esperar, simplemente no tienen paciencia y interrumpe o importuna a los demás cuando están hablando o haciendo otras actividades. Y el mixto o el combinado, que es una combinación de ambos anteriores, el punto número 1 y el 2, y es el más sencillo porque eh, de todas esas características, con que presente 6, podría ser 3 y 3 o 4 de uno y 2 de otro, ya se puede hacer el diagnóstico de un TDAH combinado. Dos notas importantes. Los síntomas no solo son manifestaciones del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Quiere decir que ellos no solo reaccionan, sino que también es algo que les nace hacer a ellos. O sea, no es porque alguien hizo algo, ellos actúan de esa manera, sino que es algo que esa inquietud les nace a ellos, ¿verdad? Esas ganas de estar moviéndose siempre, no siempre es una reacción, no es porque ven un estímulo, sino es porque esa es la forma de ser de ellos. Y para los adolescentes mayores y adultos que son a partir de los 17 años, como ya les decía, se requieren al menos 5 síntomas. En la función de los resultados se puede clasificar como combinada, como tipo 1, que es falta de atención o inatento, o como tipo 2, que es predominantemente hiperactivo o impulsivo. La combinada, en el criterio 1, se tiene que cumplir al menos 6 criterios en niños, 5 criterios en adultos durante los últimos 6 meses. En la predominante es lo mismo, pero también durante los últimos 6 meses. Y en la combinada pueden ser del criterio A y del criterio A1 o el criterio A2 durante los últimos 6 meses también. El DSM-5 también nos manda a especificar si la remisión es parcial,
si esos criterios se están diagnosticando ahorita mismo en el momento de la consulta o si se han diagnosticado en las consultas previas. También, si en las consultas previas se habían diagnosticado o se habían dado, se habían presentado estos síntomas, nos manda a especificar si han empeorado, si han empeorado en el estrato social, en el estrato académico o en el estrato laboral. Y otra cosa también que nos manda a especificar es si es la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? Si es leve, si es moderada o si es severa. La leve, por lo general, son pocos síntomas, eh, apenas para que se cumpla el diagnóstico. El moderado son síntomas, pero que ya representan un deterioro funcional, y la severa ya representa un deterioro a lo largo de la vida de la persona. Algunos diagnósticos diferenciales: trastornos del sueño, trastorno por uso de sustancias, eso es muy común, trastorno específico del aprendizaje, discapacidad intelectual o mutismo selectivo. Tratamiento, como les decía anteriormente, para el TEA, el tratamiento no solo es médico, el tratamiento es un abordaje multidisciplinario, es un abordaje integral. Em, Se tiene que dar educación y capacitación a los padres, se tienen que reforzar comportamientos por medio de la terapia psicológica, se tienen que dar o reforzar planes estratégicos para la parte académica y terapia cognitiva conductual. En la farmacoterapia existen dos tipos de terapia: una es la estimulante, otra es la no estimulante. La estimulante es la más utilizada. El 90% de los casos responde a la terapia estimulante. La no estimulante se utiliza cuando hay insuficiencias renales o insuficiencias hepáticas, cuando hay contraindicaciones para no utilizar la terapia estimulante, alergia a alguno de esos medicamentos. Muy pocas las veces que se usa terapia no estimulante. Y la terapia primera línea, ya lo que nos dice es que se inicia con niños que tienen 6 años o más de esa edad. La terapia estimulante, pues el medicamento más utilizado a nivel mundial es el metilfenidato. Ese es el mecanismo de acción. Ahí lo dejo por si lo quieren ir leyendo. Y algunos efectos adversos, más que todo simpático-miméticos, que se pueden presentar es ansiedad, agitación, trastornos en el sueño, se puede reducir el apetito, náuseas, vómitos, mareos. Y importante, la presión arterial y la taquicardia. Son pocos los casos en los que nos hablan de eso, pero bueno, el esquema de la dosificación es la siguiente. Em, Podemos usar el metilfenidato, que tiene una acción larga que dura aproximadamente 8 horas, o acción intermedia que dura entre 4 y 6 horas. Para niños de 6 a 12 años se pueden utilizar cápsulas de liberación prolongada. La dosis sería de 18 a 54 miligramos OMD vía oral, ¿ah? Para acción intermedia en niños menores o de 6 años, se puede utilizar también acción prolongada de 20 a 60 miligramos OMD vía oral también. Y hay otro medicamento que no está en Costa Rica, pero es muy utilizado también en Estados Unidos o en Norteamérica, que se llama dexanfetamina, y es para niños mayores de 6 años. La dosis es de 30 a 70 miligramos vía oral una vez al día también. Y la terapia no estimulante se recomienda más que todo en los menores de 6 años. Em, Se cree que esto se da también por la baja recaptación y por la falta de producción de norepinefrina, ¿verdad? Una de las catecolaminas, como había hablado en la etiología. Este es el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de la norepinefrina. Y también se puede usar bupropión, se pueden utilizar otros, amitriptilina también, duloxetina y otros antidepresivos para controlar también la ansiedad y esas cosas. Pero hay un medicamento que es como los más usados, por lo menos en la parte de Norteamérica, que se llama atomoxetina, y se puede usar en niños que tienen 6 años o más, o que pesan 70 kilos, adultos que pesan menos de 70 kilos. 0,5 o 1,4 miligramos por kilo una vez al día. Y en niños em, se usa 40 a 100 perdón, en adultos que pesan más de 70 kilos se usa de 40 a 100 miligramos vía oral una vez al día también. Este segundo medicamento no está en Costa Rica, o al menos en lo que investigué no lo pude leer aquí, pero también era bastante importante en la parte de Norteamérica, entonces lo apunté por ahí. Y para ir terminando, lo que se da de último es el seguimiento. El seguimiento se da en varios pasos. Primero, educar a los padres y estar 100% seguros de que ellos entendieron
todos y cada uno de los pasos, tanto los padres como los cuidadores, ¿verdad? De cómo manejar a los pacientes que tienen TDAH. No es algo que ellos simulen, no es algo que a ellos se les ocurra hacer para llamar la atención, como dicen muchos mitos, ¿verdad? O como dicen muchas voces ahí afuera, sino que es una condición que tiene el niño y tiene que ser tratada y de forma multidisciplinaria, no solo por el médico, no solo por el psicólogo. Entonces, también para los pacientes, un tratamiento farmacológico es importante informarle al paciente, a los cuidadores, ¿verdad? En cuanto menos medicamentos se le dé, mejor, porque aumenta una adhesión al tratamiento. Mensualmente se tiene que corroborar que las dosis sean correctas. Inicialmente se saca cita mes a mes y después cuando ya el medicamento se aseguró que está la dosis correcta, se saca cita 4 veces al año, o sea, una cita cada 3 meses. Y posterior a eso, ya cuando el paciente está muy estable, muy controlado, se saca una cita cada 6 meses. Como les decía, igual que el TEA, no se requieren laboratorios de rutina para hacer un diagnóstico ni para tener un control. Y es importante que para los pacientes que no reciben farmacoterapia se reprograme un seguimiento para reevaluar síntomas cada cierto tiempo y determinar si en ese momento de la nueva consulta sí necesita medicamentos. Y para terminar, consideraciones finales. Entonces tenemos que el TEA y el TDAH son condiciones, no se consideran mucho como patologías. Sabemos que hay que hacer un diagnóstico basado en el DSM-5, en el CI-11, que tiene los criterios muy claros. Sabemos que el manejo es multidisciplinario, no es solo por un profesional, sino que es un manejo integral en donde va a ir a citas con psicoterapia infantil o con psicología y con el médico tratante también, también con el pediatra podría ser. Y eso sería. Aquí están las bibliografías y de momento no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias.